Este viaje empieza en silencio, entre lagos formados por glaciares y bosques milenarios. Pero a medida que avanzamos hacia el norte de Neuquén, el paisaje empieza a transformarse, hasta llegar a un lugar donde la tierra sigue viva bajo la superficie. El viaje empieza en Villa Pegüeña, un lugar donde el tiempo parece moverse más lento. El lago Aluminé ocupa un valle formado por antiguos glaciares, rodeados por bosques de araucarias que sobrevivieron durante miles de años. Acá, casi todo parece inmóvil, pero incluso en silencio, el paisaje sigue cambiando. En la Patagonia, el viaje rara vez permanece igual por mucho tiempo. Más adelante, el territorio cambia de forma. Entre los lagos Aluminé y Moquehue, el agua encuentra distintos caminos para avanzar entre la cordillera. Lagunas pequeñas aparecen entre la vegetación, conectadas por arroyos, deshielo y antiguos procesos glaciares.
Muchas conservan nombres mapuches que describen colores, formas y relaciones con el entorno. Acá, el paisaje no parece dividido. Todo forma parte del mismo sistema. Después de Zapala, el paisaje vuelve a cambiar. Los bosques desaparecen, el viento gana espacio. Laguna Blanca aparece en medio de una región mucho más árida, donde la vida depende del equilibrio entre el agua, el clima y las estaciones. Algunas aves recorren miles de kilómetros para llegar hasta acá, y por momentos el silencio parece ocuparlo todo. Pero más al oeste, el paisaje vuelve a transformarse. La ruta asciende lentamente y empiezan a aparecer señales de una región volcánica todavía activa. A pocos kilómetros de Cabiahue, el río Agrio cae sobre roca volcánica y forma uno de los paisajes más extraños del norte patagónico. El color del agua cambia constantemente. Minerales arrastrados desde zonas volcánicas activas reaccionan con el oxígeno y tiñen la cascada de tonos intensos. Frente al salto, cuesta distinguir qué parte del paisaje parece real y cuál no. Acá el territorio deja de sentirse inmóvil. Todo está erosionado, transformándose, moviéndose. Más adelante, el viaje entra en una de las regiones geotérmicas más activas de la Argentina. En Copahue, el calor del suelo transforma el agua en vapor,
barro termal y fumarolas. El olor del azufre aparece antes que el paisaje. Y en algunos sectores el suelo parece mantenerse vivo bajo los pies. Acá la tierra no explota, respira lentamente, recordando que incluso las montañas más quietas siguen cambiando todo el tiempo. Al final del recorrido aparece Cabiahue, un pueblo construido entre agua volcánica, nieve y montaña. Después de tantos kilómetros, el viaje deja de sentirse como una suma de destinos. Todo parece conectado: el hielo, el agua, el fuego, el tiempo. Porque en el norte de Neuquén, el paisaje no solo se observa, se transforma constantemente. Incluso cuando parece quieto.